Buenos días a todos, bienvenidos. Como decía mi pastor, los que vienen a la casa de reunión el domingo a adorar al Señor y a escuchar la palabra, él decía, haciendo uso de una palabra, no sé si era de los Salmos, decía, buen entendimiento tiene. Decía que teníamos buen entendimiento, que éramos listos los que veníamos a la iglesia. Buen entendimiento tienen, sí Señor. Bueno, esta mañana estaba un poco acabando de organizar la palabra que el Señor me ha estado dando durante toda la semana. Y justo esta mañana me ha venido un pensamiento, un recuerdo, cuando yo era jovencito, tenía 16 años, a finales de los años 60. Año 69, había una canción muy famosa en aquel tiempo, no sé si Valentín alcanzará a conocerla, pero creo que de los que estáis aquí fuera de él, no sé, gente así un poco de mi edad, pero como sois de fuera, no sé si en Sudamérica se oyó aquello, muy posiblemente también. Era una canción que hablaba de una señorita que se llamaba Penélope. Penélope. No recuerdo bien toda la letra, aunque me parece que en aquel tiempo me la cantaba entera, porque me gustaba, ¿no? Pero más o menos decía que Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, esperaba todos los días sentada en la estación a que volviese su amado. Su amado que un día le había dicho, no llores, volveré, antes de que caigan las hojas, y ella fielmente, todos los domingos sentada en la estación, oía el silbato del tren a lo lejos y su corazón latía por si era el momento del regreso de su amado. Fue fiel toda su vida. Hoy en día cambiamos con una facilidad. Digo cambiamos, cambiará el que cambie, es una forma de decir. Te estuve esperando 4 horas y como no venías, pues pensé que te habías muerto y me he casado otra vez. O como ese anuncio que vemos en la televisión. No, yo para toda la vida no, yo como mucho te doy 12 meses. Esta Penélope estuvo toda su vida esperando muchos años, demasiados, más de la cuenta. Y un día apareció su amado. Penélope, soy yo, tu amado, no llores más, he vuelto. Pero ella le dijo, no eres tú a quien yo espero. Tu piel, tu rostro no es el mismo. Y se quedó con su bolso de piel marrón, sus zapatitos de tacón y su vestido de domingo, sentada en la estación. Digo esto porque el mensaje que traía era acerca de la venida del Señor. El Señor se fue, pero antes de irse nos dijo que vendría otra vez. Pero con el Señor os aseguro que no va a ser como con esta pobre Penélope. Aunque ha pasado mucho tiempo, han pasado 2000 años, para nosotros no, porque ninguno de nosotros vivimos 2000 años, no hemos sufrido esa espera. Si solamente tienes 20 años y eres cristiano, pues ese tiempo es el que llevas esperando. O menos desde que te convertiste. Yo me convertí a los 22 años, pues llevo esperándole 50 aproximadamente, no es tanto. Y hay quien dice que el Señor retarda su promesa, pero el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, para que ninguno de los suyos se pierda, para que entre hasta el último de sus elegidos. Porque Dios tiene su tiempo, Dios tiene su plan y no lo va a mover por la impaciencia de nadie. Además, la palabra de Dios dice claramente que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay quien dice que un día son 1000 años y 1000 años un día. No es cierto, no es eso lo que dice la palabra de Dios. Dice que 1000 años es como un día. Da a entender Pedro ahí que Dios no vive en el tiempo, Él es el presente eterno. Y para Él 1000 años o un día es exactamente igual. De manera que no está retrasando nada.
somos nosotros que estamos con nuestro bolso de piel marrón, nuestros zapatos de tacón y nuestro vestido de domingo sentados en la estación esperando, y que a veces somos un poco impacientes y se nos hace largo. ¿O no? ¿O no se te hace largo? Quizá no se te haga largo el regreso del Señor porque no le estás esperando. ¿Sabes por qué esta mujer de la canción esperaba a este hombre? Porque lo amaba. Si no, ¿de qué lo iba a esperar allí todos los domingos? Seguro que había mozos bien altos y bien majos en el pueblo como para estar allí toda la vida esperando a este hombre, pero ella lo amaba y fue fiel toda su vida. Lo que pasa es que se le pasó el arroz a este hombre, pero al Señor no se le pasará el arroz. La cuestión del asunto está, nosotros vamos a esperar con deseo la venida del Señor en la medida en que lo amamos. Mira, esto es una prueba del algodón, como se suele decir, porque Señor te amamos, Señor te amamos, Señor te amamos. Si tu ser querido, si tu persona amada, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, a quien tú amas con todo tu corazón, te dice como este hombre, voy, pues a veces uno viaja a algún lugar lejano por causa del trabajo, por conseguir algo de dinero y poder luego comprar una casa, por razones, y te dice, me voy, espérame. Tú estás esperando cada día, contando los días. ¿Cuánto hace que se fue tu novio? ¿Cuánto hace que se fue tu marido? ¿2 meses? ¿Una semana? 2 días y 14 horas. Lo llevas todo. Estás deseando que vuelva, deseando de verle, deseando abrazarle de nuevo y estar con él de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo amas. El apóstol Pablo dice que el Señor le dará su corona de justicia. El Señor ya ha ganado una corona de justicia para nosotros, pero no sé por qué Pablo dice esto como que en ese día el Señor le colocará la corona de justicia que Cristo ganó para él. Dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Es una pregunta que escudriña tu corazón en esta mañana, no pasa nada. Como decía José, tranquilo todo el mundo. Estamos muy firmes y muy seguros, pero a veces conviene destacar esto un poco. ¿Amas tú la venida del Señor? ¿O estabas en otra cosa? ¿Estabas un poco distraído? A veces echamos raíces en este mundo y parece que somos de aquí y que después de aquí no hay más. Nosotros sabemos que no es así. Doctrinalmente lo sabemos y si viene a cuento lo predicamos, pero a veces a la hora de vivir, vivimos como si no hubiera más. Sin darnos cuenta, inconscientemente, como decía José muy bien. Cuando nosotros vinimos a Burgos hace ya 30 años aproximadamente, Daniel todavía iba al colegio, sí, Daniel todavía iba al colegio y en Aranda terminaste. Bueno, aquí Rebeca sí iba al colegio, creo que quizás solo unos meses, pero iba al colegio aquí en Burgos. Y estaban construyendo, terminando de construir el colegio de ahí del G3, el colegio Miguel Delibes, y mientras tanto, solo cuestión de meses, estaban asistiendo a otro colegio que estaba aquí cerca de las torres de los sindicatos. Y estuvo ahí unos meses, les llevaban con un autobús de estos de Arroyo, de estos tal, y los traían a casa. Poco tiempo. Si tú ves cómo estaba ese colegio, tú entrabas allí. Mira, ahora Dani ha puesto aquí, ha estado trabajando cubriendo esta pared porque aquí tenemos intención de estar y de estar bien. Nosotros acondicionamos nuestras casas para estar bien en ellas, en la casa del Señor, que te voy a contar, mejor todavía. Pues ese colegio no tocaron nada. Estaban las paredes peor que estaban estas. Descascarilladas, viejas, aquello estaba que parecía que se caía por todas partes. Pero mira, no tocaron nada durante estos meses que los chicos asistieron hasta que terminaron el otro colegio. ¿Por qué? Porque aquello iba a ser derribado. No invirtieron ni esto en algo que iba a ser destruido. A veces se invierte demasiado
en un mundo que no es nuestra casa. Cantábamos antiguamente un coro que decía: no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, pero yo he hecho las raíces aquí profundamente, hasta el punto de que casi me olvido de que mi Señor va a volver a buscarme. En lugar de estar cada domingo fielmente con mi bolso de piel marrón y mis zapatos de tacón y mi vestido de domingo sentado en la estación esperando el regreso de mi amado. Sé que es un aldabonazo en nuestra conciencia, pero es lo que corresponde también. Mira, yo no estoy en contra de disfrutar de las cosas de este mundo. El Señor, dice la palabra, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No somos monjes que nos retiramos allí al monte, o como estos eremitas que se metían en una cueva y allí con una vela y una manzana y con esto iba... No, eso ni quita ni pone ni aporta nada a la santidad de nadie ni al progreso de nadie. Está bien que nosotros trabajemos y tengamos nuestras casas y estemos bien, y demos a nuestros hijos estudio o lo mejor que podamos darles y luchemos por eso. Está bien, todo eso está bien, pero no podemos perder de vista que no puede el mundo ser mi hogar, que tengo una mansión en gloria y que el Señor volverá un día a buscarme. Vamos a leer en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, porque con este tema de la venida del Señor le he dado tantas vueltas a todo y hay cosas que he dejado fuera. Ya cuando yo era joven me gustaba este tema y compraba libros sobre la venida del Señor y miraba todo y bueno, hasta le echaba un poco los perrillos a mi pastor y le decía: hermano, es que no se predica en la iglesia sobre la venida del Señor. Si realmente lo creemos, hay que predicarle a la gente que el Señor vuelve. Y ya me dijo: mira, Antonio, el domingo voy a predicar sobre la venida del Señor y puede que sea la última vez en mucho tiempo, pero quiero que te tranquilices y dejes en paz el tema. Estaba siempre con ello. Luego, pasando el tiempo, me he ido tranquilizando y me he quedado, por decirlo de alguna manera, con lo básico, con lo que entiendo, con lo que la palabra de Dios nos revela, porque vosotros sabéis como yo que acerca de la venida del Señor, ojo que se dicen cosas. Cuidado que cada uno tiene su historia y te cuenta, y esto es una señal, y aquello es una señal también. Como contaba el abuelo de Rebeca, el abuelo Benson, un día, estando en la Argentina, dice que llovía a cántaros y hubo uno por allí que le dijo: hermano, el Señor viene. Y su abuelo dijo: no, sencillamente llueve. Es que enseguida todos son señales y una serie de historias. Mira, me molesté en ver acerca de este asunto desde el principio de la era cristiana hasta nuestros días. Bueno, tú puedes hacerlo, puedes buscarlo. La cantidad de gente que ha predicho la venida del Señor, desde Ireneo, este padre de la Iglesia, al principio ya predijo que vendría en el año 500, porque así coincidía con no sé qué historia del Arca de Noé. El amigo Ireneo, metido en la patrística que llaman a esto, menuda patrística. Bueno, en fin, más tarde hubo otro y otro y otro. Luego, en la época de la Reforma, hubo otro flipado, por allí un tal Munsen que también decía que subía al campanario y tenía revelaciones de que el Señor vendría. Esto ha sido siempre. Y luego, más reciente, pues algo que conocemos también seguramente la mayoría, vienen los testigos de Jehová diciendo que el Señor Jesucristo vendría a la tierra en el año 1914. Y como no vino, y hay que continuar adelante, que no se nos caiga el imperio, pues los dirigentes idearon que, bueno, en realidad había venido, pero de una forma espiritual, que estaba presente espiritualmente. Bueno, estos son nada más que detalles. Pasó igual con Joseph Smith, el fundador de los mormones, y etcétera, etcétera. Hasta nuestros días, hace muy pocos años, en Norteamérica, había alguien por ahí que hablaba de la luna de sangre. No sé si has oído acerca de esto, la luna, y cuántos anduvieron detrás de esta historia de la luna de sangre, que hasta este señor que tiene el programa aquí en nuestra nación del Cuarto Milenio, terminó hablando de la luna de sangre, de lo que los americanos evangélicos veían en este de sangre. Y uno se cansa un poco de esto. Digo, es que mira, de verdad, esto es volverse loco.
Hay cosas que sencillamente no sabemos y algunas de las que están escritas sencillamente no las entendemos, porque nosotros, como digo, siempre podemos abrir la Biblia, pero el Espíritu Santo tiene que abrirnos el entendimiento. Calvino decía que él jamás había escrito nada acerca del Apocalipsis porque no lo entendía. Y cuidado que la gente dice que Calvino era el cerebro de la Reforma, era una eminencia. Bueno, pues sencillamente no he escrito nada de Apocalipsis porque no lo entiendo. Pero ¿cómo le gusta a la gente hablar de lo que no entiende? Y meter los pies en los charcos y profetizar acerca de esto y trastornar de alguna manera al pueblo. Ahora, vamos a ver en esta mañana algo, como yo he anotado aquí, lo que sí sabemos, cosas que sí sabemos, cosas que son irrefutables, a las que podemos agarrarnos. Este capítulo 14 de Juan, que íbamos a leer aquí, Juan 14, desde el versículo 1, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Mira, esta es una razón para que nuestro corazón no se turbe. Él dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, hombre, no os voy a engañar. Pero es así, es la verdad. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Ves? Aquí tenemos otra vez el mismo caso. El esposo que va a dejar aquí a la esposa, que es la iglesia, y se va para preparar lugar, para prepararnos lugar, preparar lugar para vosotros. Y el 3 dice, y si me fuere y prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. De manera que queda claro que Jesús dijo, vendré otra vez. Y no de una forma velada, espiritual, como decía esta gente cuando falla en la fecha, pues no, espiritual, es que no se ve, pero en realidad... No. Jesús dijo, vendré otra vez. En el capítulo 1, creo que es de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, los versículos 10 y 11, allí dice que el Señor estaba por ascender, que ascendió a los cielos y lo cubrió una nube y desapareció en el cielo. Y unos ángeles les dijeron a los apóstoles que estaban viendo cómo Él se iba, le dijeron, este mismo Jesús vendrá, así vendrá, exactamente como le habéis visto ir al cielo, vendrá. No espiritualmente, invisiblemente, tal y como le habéis visto ir, así vendrá. De manera que Jesús dijo, vendré otra vez. Los ángeles anunciaron también, al igual que en la primera venida, que Jesús vendría tal y como le vieron irse. Y más tarde sus apóstoles, tú lees las epístolas y continuamente ellos hablan de la venida del Señor. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo aparecerá de nuevo sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Le esperas tú? ¿Salvar de qué? Algunos están tan cómodos en este mundo que dicen, Señor, espera un poco, como decíamos el domingo, que es que me he comprado unas yuntas de bueyes y tengo que probarlas. No vengas tan pronto. Señor, espera un poco, que es que mi hija la pequeña todavía no se ha casado. Espera un poco. Señor, espera un poco, que me quedan solamente 2 recibos de la hipoteca. Espera un poco más. Con las raíces tan echadas aquí, tan ancladas, que el Señor vendrá a salvar, dice allí en Hebreos 9:27, a los que le esperan. Pablo dice, no solamente a mí me dará esa corona, sino a todos los que aman su venida. Esperarle, amar su venida. Deberíamos parecernos todos a esta Penélope. Ahora bien, si es verdad que toda esta gente no ha acertado, no pueden acertar, es que es imposible. En cuanto a la fecha de su venida, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que, de hecho es el mismo Señor Jesús el que lo dice, que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Lo leíste? Puede venir quien quiera. Los mormones tienen su profeta, José Smith,
con el libro de Mormón y etcétera. Los testigos de Jehová tienen a Russell, que por eso les llaman a ellos russellistas también. Los adventistas del séptimo día tienen a Elena White, y cada uno tiene su... Nosotros tenemos al Señor Jesucristo y punto. Es cierto. No necesitamos oficiales de segunda cuando tenemos al Maestro con nosotros. Tenemos al Señor. El Señor dijo que el día y la hora no lo sabe nadie. Ni aun los ángeles. Solo mi Padre. Si no lo sabe nadie, ¿qué hacen estos poniendo fechas a la venida del Señor? Es que os tenéis que estrellar por necesidad. Estáis contradiciendo la palabra del Señor Jesucristo. El día y la hora, nadie lo sabe. Ahora, ¿qué cosas sí sabemos? Que es lo que comentaba antes. ¿Qué es lo que sabemos? Tenemos que ir a ello y en fin, asomarnos al precipicio y de ahí no pasar, pero hasta donde podemos ir, iremos, porque la Biblia nos deja cosas muy claras. ¿Qué es lo que sí sabemos? Mira, sabemos por la Escritura que hay una generación de cristianos. Mira esto, mi hermano. Hay una generación de cristianos que no morirá. Eso lo dice la Biblia, lo vamos a ver ahora claramente. Tú has leído que Enoc fue traspuesto por Dios. Y no lo hallaron porque lo traspuso Dios. Si la Biblia dice que no lo hallaron es porque lo buscaron. Pero no lo hallaron, Dios lo había traspuesto. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. No vio muerte, lo traspuso Dios también. O sea que no es tampoco ya el primer caso. Pero la Biblia dice claramente que habrá toda una generación entera de cristianos que no morirá. No sé si has considerado esto alguna vez seriamente. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leerlo allí. Le metes allí una tarjetita para no perder la cita y luego le das vueltas en casa. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 a partir del versículo 51. Dice... El apóstol Pablo dice aquí, he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que nunca antes había sido conocido, pero que ahora ha sido revelado por el Señor a sus santos, a sus apóstoles, y ahora es algo que se conoce, ha venido a conocerse. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Aquí la palabra dormir se refiere a los que duermen en el Señor. En realidad se está refiriendo a la muerte del cuerpo, así, sencilla y llanamente. Pero Pablo dice, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. De manera que no todos dormiremos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Algunos de vosotros ya estabais pensando en esta cita. Primera de Tesalonicenses 4, a partir del versículo 13, dice allí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, de la misma manera, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron creyendo en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, no palabra de estos que hemos estado mencionando hace un momento, elucubrando siempre acerca de cosas que no saben. No, en palabra del Señor os decimos que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que han muerto creyendo en el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los que murieron creyendo en Él, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, aquí está, los que hayamos quedado hasta el día de su venida, seremos arrebatados juntamente con el Señor, juntamente con ellos, con los muertos,
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí dice que habrá una generación de creyentes, de cristianos, que estarán vivos, estarán viviendo el día que el Señor venga. Y esos cristianos no van a morir. Va a ocurrir con ellos exactamente lo que ocurrió con Enoc y lo que ocurrió con Elías, o parecido. El Señor se los llevará. Esa palabra arrebatados, que he estado mirando lo que significa en el griego, y es como agarrar algo de prisa y quitarlo de en medio, por un peligro, por lo que sea. Utiliza esta palabra, arrebatado. De ahí viene pues toda esta doctrina cristiana del arrebatamiento, se le pone este nombre, ¿no? Arrebatados, arrebatamiento, seremos arrebatados. La verdad es que dice que habrá una generación de cristianos que estarán viviendo y el Señor vendrá y nos tomará. Y dice que juntamente con los muertos en Cristo, los que murieron creyendo en Él, que resucitarán un poquito antes, juntamente con ellos seremos tomados, arrebatados en el aire, en las nubes, y recibiremos al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Esto, a los que no aman al Señor como Penélope amaba a este hombre, más que una buena noticia puede que les parezca una noticia un poco gris. Con lo bien que estaba yo por aquí abajo ahora, que los últimos años no me ha ido tan bien, pero ahora que había conseguido situarme un poco, estaba yo aquí disfrutando de, vaya hombre, ahora va a venir el Señor a arrebatarme y a llevarme para arriba. Pablo dice que estar con el Señor es muchísimo mejor. Recuerdo una predicación de Dionisio, el padre de Rebeca, donde decía que no tenemos mucho material para predicar acerca de cómo será el cielo, y tenía razón. Hay algún destello, algún detalle en la Biblia, pero nosotros tenemos también que echarle imaginación, porque no sabemos muy bien cómo será allá arriba. Desde luego no como pintan algunos, que estaremos allí como bobos tocando el arpa. Pues no. No, debe haber actividad allí, actividad buena. San Agustín decía, tendremos millones y millones de posibilidades, pero cualquiera de ellas que elijamos será buena, porque el pecado ya no existirá. Y Pablo dice que el estar con Cristo es muchísimo mejor. Pablo anhelaba estar con su Señor. Dice, ahora si es por causa de la iglesia, pues prefiero quedarme aquí. Hay labor que hacer aquí. Si no, me marcharía con Cristo ahora mismo. Mira, en Apocalipsis 1, versículo 5, allí hay un versículo que dice, una parte del versículo 5 al final que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre es el que viene a buscarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo adoramos, cuando hablamos de su sacrificio doloroso por nosotros, de su sacrificio sustitutorio, de que Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados y le alabamos y le bendecimos, ese mismo es el que viene a buscarnos. Pero ¿le esperamos o no? ¿Le amamos o no? ¿Estamos contentos de que venga a buscarnos o no? O todo esto que decimos de gloria a su nombre que me salvó. Estar con Cristo es muchísimo mejor. No sabemos bien cómo será, pero te aseguro que será mejor que estar por aquí. Él dijo, os voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hoy voy a preparar lugar para vosotros. Él ha estado preparando lugar para cada uno de nosotros. Y si os preparara el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. ¿Ves? Coincide con lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Nos tomará a sí mismo. Le recibiremos en el aire. Os tomaré a mí mismo, para que allí donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo es ese lugar donde estás tú? Padre, oraba Jesús en el capítulo 17 de Juan. Padre, yo quiero que vean mi gloria. Que allí donde estoy yo, que estén ellos también, para que vean mi gloria. ¿Qué no será aquello?
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se nos puede pasar por la imaginación ni por un momento que lo que el Señor nos dará de alguna forma no es tan bueno como lo que hemos llegado a conseguir aquí? Lo que aquí sucede, mira, hablaba Dani antes de cómo cambian los tiempos y cómo cambian las cosas. A nosotros nos ha concedido el Señor, porque Él tiene un plan, nada ocurre en el mundo que escape de su diseño. Nos ha concedido vivir en una zona del mundo donde, bueno, pues ha habido paz en los últimos 80 años, ha habido prosperidad. Pero mira, ni ha sido así siempre, ni es así ahora en todo lugar, de ninguna manera. Sabes que, por otro lado, hay lugares donde hay guerras. La gente está muriendo por cientos, por miles en las guerras. Hay niñitos que se están quedando sin su padre porque han muerto en el frente. Hay esposas que perdieron a su esposo para siempre porque han muerto en el frente. Hay niños que han muerto debido a la guerra. Es horrible. ¿Ves lo que hacen las naciones? Todas, sin que falte ni una sola, están armados hasta los dientes para hacer la guerra unos contra otros. Siempre ha sido así desde la caída. Esto es la obra de Satanás. Esto es lo que hacen. Yo tengo más que tú. El presidente francés quiere poner a disposición de la Unión Europea las 200 y pico ojivas nucleares que tiene, cuando Rusia tiene 4.000 y pico. Y seguramente Estados Unidos tendrá más. Y de esto se trata. No te muevas, que yo tengo más que tú. Para matarse. No sé si es tan buen sitio este donde vivimos. Lo que pasa que, gracias a Dios, nos concede a veces vivir como en una burbuja de paz. Y se lo agradecemos, bendito sea su nombre. Oí de un misionero en Irak, en Irán, cuando tuvieron aquellos 8 años de guerra entre Irak e Irán. Y este misionero cristiano estaba allí, tenía una casita, y el niño jugaba en el patio de la casa. Y lógicamente los frentes estaban un poco alejados de allí, no se oían los disparos, no se oían las bombas, pero esos dos países estuvieron en guerra fuerte durante 8 años. Y el niño le preguntó a su papá: papá, ¿en nuestra casa no hay guerra? En tu casa y en la mía, y en este lugar en que vivimos, y en esta zona de Occidente donde estamos, no hay guerra. Pero eso no quiere decir que en el mundo no haya guerras. Guerras terribles. Las ha habido siempre, continuamente. Y no sé qué pasará de ahora en adelante con el cambio que todo está llevando. Hay un profeta, no recuerdo bien si es Miqueas, no lo recuerdo bien. Da una profecía donde dice que las naciones fundirán sus espadas y sus artilugios de guerra para hacer azadones, para labrar la tierra. Y no peleará más nación contra nación. Eso solamente sucederá cuando Cristo venga y ponga orden aquí. Yo digo esto para que pensemos un poco que, en fin, con esto no quiero desanimar a nadie de que disfrute mientras estamos aquí de lo que el Señor nos da. No nos vamos a volver ahora, ¿verdad? No vamos a dar golpe nosotros mismos, no, pero que tengamos bien claro que este no es nuestro hogar y que nosotros anhelamos, o deberíamos anhelar mucho más, la venida de nuestro Señor. Que Él venga. Cuando el tiempo de la pandemia, yo lo pasé mal, no lo veía muy claro lo que estaba pasando y algunos movimientos de la política internacional en aquel tiempo, no lo veía mal, estaban progresando algunas ideologías, esta ideología woke que llaman y algunas cosas. Yo decía, ¿en qué se está convirtiendo este mundo? Y yo recuerdo que a veces oraba al Señor y decía, Señor, ven y sácanos de aquí. Ven, Señor Jesús, ven y sácanos de aquí. Bueno, estamos en una zona, en un jardín como aquel niño donde parece que no hay guerra, estamos en paz, pero no es cierto, hay guerras en el mundo. Y hay mucha, no solamente las guerras, hay mucho tipo de injusticias. Hace poco, por tocar, porque podríamos estar con esto eternamente, hace poco vi una noticia acerca de lo que ocurre en los países, algunos países islámicos, donde se casan con niñas de 12 años o menos. Bueno, y algunas otras cosas que no quiero
ni mencionarlas en la iglesia. Cosas terribles. Pero claro, nosotros estamos en un territorio donde eso no ocurre, estamos más o menos bien, pero eso no quiere decir que el planeta en el cual vivimos esté bien. No ha estado nunca bien, ni lo está ahora, ni lo estará jamás. Si nosotros disfrutamos de cierta paz y cierto progreso, damos gracias a Dios por ello, pero sin olvidar qué es lo que ocurre. Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, los versículos 39 y 40, allí él dice, por cuadrarlo con los versículos que hemos leído, que lo que dice Pablo en Corintios y en Tesalonicenses no es nada que él invente, sino que ya el Señor lo había dicho. De la misma forma que había dicho, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto cuadra con Tesalonicenses cuando dice, recibiremos al Señor en el aire. Dice que los muertos en Cristo resucitarán, lo cual Cristo ya lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en estos versículos del capítulo 6 de Juan, él dice, yo le resucitaré en el día postrero. Le está hablando en líneas generales cuando dice que él vino para hacer, no su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Y la voluntad de mi Padre que me envió no es otra que de todos aquellos que Él me dio, no pierda yo nada, sino que los resucite en el día postrero. ¿Ves? Y Cristo lo está diciendo. Él mismo, de su propia boca, nos dice, yo les resucitaré en el día postrero. ¡Qué cosa tan tremenda! Estamos hablando de resurrección de muertos. Estamos hablando de desaparición instantánea de cristianos que se van con el Señor en el aire. Claro, parecen locuras, pero ¿qué creéis vosotros que pensaban los antediluvianos cuando se les predicaba, pregonero de justicia como era Noé, que aquel arca lo estaba construyendo porque vendría un diluvio que cubriría toda la tierra? En una tierra donde no había llovido jamás. ¿Leíste esa parte de la Biblia? Jamás, nunca en la tierra había llovido. No conocían lo que era la lluvia. Dice que subía un vapor de la tierra que regaba toda la faz de la tierra. Nunca había llovido. Ahora tú explícale a esta gente que jamás ha visto llover que va a haber un diluvio de tal dimensión que va a cubrir toda la faz de la tierra. Sobre todo para estos que dicen, yo si no lo veo no lo creo. Pues con estos ya apaga y vámonos. No es sabio esto de decir si no lo veo, no lo creo. Hay tantas cosas que terminamos creyéndolas y disfrutando de ellas sin verlas y sin entenderlas. No sé si te gusta el fútbol, me imagino que a la mayoría os gusta. ¿Sabes? Tú puedes sentarte delante de tu televisor y disfrutar de un buen partido de fútbol, como disfrutasteis el otro día en lo del Madrid, bandidos, bueno. Disfrutar de un buen partido de fútbol y tú no tienes ni idea de cómo funciona la televisión. No sabes construir un televisor, ni sabes cómo se hace, ni cómo funciona, ni lo necesitas. Sencillamente tú te sientas delante y lo disfrutas. Mira, con estas cosas del Señor no tenemos por qué ir más lejos. El Señor las dijo y las creemos. No tenemos por qué entenderlas. Uno dice, ¿cómo es posible que toda una generación de cristianos, que van a ser unos cuantos, como dice allí en Corintios, seremos transformados? Nuestro cuerpo sufrirá una transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, una desaparición. ¿Cómo se explica eso? Eso es una locura. Mira, hermano mío, desde el punto de vista natural, todo el cristianismo es una locura. Es así. Un hombre que resucitó de los muertos, y eso es una verdad como un templo. Eso es un hecho que lo contemplaron mucha gente. Como dice Pablo, se le apareció a Pedro, se le apareció a Jacobo, se le apareció a más de 500 hermanos en lo alto de un monte, de los cuales muchos todavía viven y algunos ya han dormido. Y al último, como un abortivo, que no merezco ni ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, se me apareció a mí. La resurrección de Jesucristo es un hecho maravilloso. Claro, para los no creyentes es una auténtica locura.
El hecho de que seamos trasladados y le recibamos en gloria, pues es otra locura igual. Pero el Señor Jesucristo dijo que sería así. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que allí donde yo estoy, vosotros también estéis, para que veáis mi gloria, como dice en otra parte. Ahora sí que meteremos todo. Acerca de la resurrección, me he estado dando cuenta estos días, mirando todo esto detenidamente, que bueno, ya ciertamente lo sabía de atrás, de haberlo estudiado en otras ocasiones. No hay una resurrección general, no hay una resurrección simultánea, quiero decir, al mismo tiempo, de todos los muertos, tanto creyentes como incrédulos, una resurrección general de todos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Porque también algunos quieren meter esto como si fuese todo. No, la Biblia no enseña eso. Creo que es allí, bueno, no vamos a buscarlo, pero creo que es allí en Primera de Corintios también, donde Pablo dice que hay tiempos. Dice que primero Cristo, la primera resurrección fue la de Cristo. Cristo, las primicias. Dice después, los que son de Cristo en su venida. Todos los que murieron durante toda la historia, 2000 y pico de años, murieron creyendo en Cristo, en el día de su venida, serán los que primero resucitarán, después de la resurrección de Cristo. Primero Cristo, después los que son de Cristo en su venida, pero los otros muertos. Mira, ven conmigo a el capítulo 20 de Apocalipsis, porque si Cristo levanta a los que murieron creyendo en Él en su venida, todos los que han muerto no creyendo en Él siguen muertos. No hay resurrección de esos muertos. Apocalipsis 20, el versículo 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. 1000 años de lapsus de tiempo desde una resurrección hasta la otra. Y dice a continuación, esta es la primera resurrección. La primera resurrección es la de los muertos en Cristo, que resucitarán el día de su venida. El mismo día que nosotros los que vivamos seremos transformados y nos iremos también con Él. Pero la segunda resurrección, la del resto de la gente, no ocurrirá. No volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Y el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Qué es la segunda muerte? En este mismo capítulo, el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ves? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego, dice aquí la Biblia, que es la muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego. La muerte segunda es el infierno. El Señor Jesús en el capítulo 25 de Mateo dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es la muerte segunda. Hablábamos algo el domingo pasado acerca de librar de la muerte a un alma. Y por eso dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, cuando Cristo venga. Porque la segunda muerte, el infierno, no tiene potestad sobre ellos. Qué importante formar parte de la primera resurrección, o si estamos vivos en aquel día, ser de Cristo y no ser incrédulos. No ser incrédulos. Estaba pensando durante el tiempo de la alabanza cómo la gente a veces se endurece, son capaces de sentar a Dios en el banquillo como si Dios fuese un cualquiera y ellos fuesen jueces capaces de juzgarlo todo. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios consiente? ¿Por qué Dios consiente que un borracho atropellase a mi niño y lo matase?
El otro día me habló mi hija de esto que llaman la muerte súbita. Llamaron a una madre que había dejado el niño en la guardería, pequeñino, 1 año, no sé, muy pequeño, y le dijeron que estaba muerto, que había muerto, por eso lo llaman muerte súbita. ¿Por qué Dios permite eso? Mira, este Dios al que quieren juzgar de esa forma, envió a la muerte a su hijo. Él también tuvo un hijo, su hijo amado, y lo envió a la muerte. Por ti, cabezón. ¿Cómo se atreven? ¿Por qué Dios hace? ¿Por qué Dios permite? Dios dio a su hijo a la muerte por ti. ¿Darías tu hijo por alguien? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué importante es bajar un poco ese orgullazo y reconocer un poco que a fin de cuentas somos criaturas del polvo y que Él es el gran creador y que no entendemos todas las cosas. Pero eso hace la gran diferencia. Si tú entregaste a tu hijo por esta humanidad perdida, esto rompe con todo. Es necesario creer en su Hijo, es necesario aceptar esto, es necesario aceptar el Evangelio. Yo tengo, no sé si decir afán, porque puede ser un poco fuerte, pero tengo la necesidad de que mi familia conozca el Evangelio. Tengo por una parte que trabajar para que no caigan o para arrancarles de esto que llaman evangelio, que ni de lejos es el evangelio, que es una jaula de grillos, que es un manicomio de esclavos, lo que se está predicando, arrancarlos de ahí y los que no conocen, informarles claramente que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Jesús no dijo el que hace esto, el que hace lo otro, no, Él dijo el que cree. El que cree, no hay más mandamientos, no hay nada. Sencillamente el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y mi empeño es que mis hijos lleguen a saber esto, que el Evangelio es esto, que entiendan todas estas cosas y que pongan su confianza en el sacrificio sustitutorio de Cristo por nosotros y en ninguna otra cosa en el mundo. El resto de cosas ya el Espíritu Santo las va arreglando. Pero qué importante es esto. Mira, podemos por un lado tener seguridad, lo cual es buena cosa, acerca de nuestros hijos, nuestros nietos. El Señor me habló a mí acerca de mis hijos y mis nietos. Pero por otro lado, tampoco es cuestión de relajarse, sino de tenerlo delante del Señor. Porque quizá el Señor no necesite eso, pero nosotros lo necesitamos, estar con esta actitud. Señor, mis hijos. Señor, mis nietos, oh Dios, bendito sea tu nombre. Entra tú y toda tu casa en el arca, le dijo a Noé. Es nuestra labor por encima de todas las cosas, estar delante de Dios todos los días de nuestra vida, con nuestros hijos. Oh Señor, sé que eres bueno, conozco tus promesas, pero Señor, hazlo pronto, hazlo pronto. ¿Sabes quién cerró la puerta del arca? Fue Dios el que la cerró. Antes, Dios santo, de que cierres la puerta del arca, antes de que el Señor Jesucristo venga a recoger a todos los suyos, Dios santo, que los nuestros estén dentro, que mis niños estén dentro. Tan ocupado, Señor, estoy en tantas cosas de aquí que se quedarán aquí, que no son importantes. El 99,9% de nuestros problemas son cosas terrenales, que no van a ninguna parte. Bendito sea el nombre del Señor. Y es una locura. Él, como habéis dicho muy bien esta mañana, el estar preocupado por ellas es una locura. Cuando el mismo Pablo, en la palabra inspirada por el Espíritu Santo, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Teniendo sustento y abrigo, estad contentos con esto, dice la palabra. Me parece que tanto tú como yo, aún en los malos tiempos, hemos tenido un poco más que sustento y abrigo. Bendito sea tu nombre. Gracias por ello, mi Señor.
La verdadera preocupación, si se puede decir así, o lo que realmente deberíamos estar empeñados es en que entren nuestros hijos en el arca antes de que el Señor venga. Pues ahora mi empeño el domingo pasado comentaba, de que vengan a la iglesia y escuchen el Evangelio. No quiero que haya más miembros en la iglesia para lucirme yo, ni se trata de ellos. Como decía Pablo, no busco lo vuestro sino a vosotros, os busco a vosotros, porque quiero presentarme un día delante del Señor con las manos limpias de vuestra sangre. Quiero presentaros el mensaje del Evangelio de Dios y rogar a Dios que el Espíritu Santo os toque y os dé la fe necesaria en el Señor Jesucristo, para que cuando Él venga seáis arrebatados y le recibáis en gloria, y así estéis siempre con el Señor. Las últimas palabras, estábamos aquí por el capítulo 21 de Apocalipsis, las últimas palabras del Señor Jesucristo, escritas en la Biblia, están en el capítulo 22, que es el último capítulo de la Biblia, el versículo 17. Allí dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Creo que es un buen versículo ese, pero es el 20 al que quiero referirme. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, o sea, el Señor Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Esas son sus últimas palabras. Las últimas palabras del Señor Jesús escritas en la Biblia. Ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál es la respuesta de la esposa? Sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano mío, que esto que tanto decimos y lo decimos con razón, de que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre, que Él murió en una cruz, cargó en su espalda con todos nuestros pecados, que Él nos ha entregado su justicia, ahora somos la justicia de Dios en Él. Todas estas cosas que tanto predicamos y hacemos bien porque es la verdad, esto tiene que tener una consecuencia en nuestro corazón. Quiere decir, nosotros tenemos que, debido a esto, tenemos que amarle y desear su venida, desear volver a verle. El Señor Jesús, con esto termino, decía, el que mucho ha sido perdonado, mucho ama. ¿Qué pasa? ¿Que unos han sido perdonados más que otros? No. Todos hemos sido perdonados por igual. Lo que el Señor Jesús quiere decir aquí es, aquel que se da cuenta de cuánto ha sido perdonado, es el que más ama. Deberíamos meditar un poco en esto. Realmente es algo glorioso para mí el hecho de que Él muriese en una cruz y se llevase mis pecados, que yo pueda vivir en libertad. Y no le espero, y no amo su venida. Como Penélope, con su bolso de piel marrón, sus zapatitos de tacón y su vestido de domingo, fielmente, cada domingo, oyendo el silbo del tren a lo lejos, será este el día, será este el momento. Cuánto anhelo volver a verle, cuánto anhelo abrazarle, cuánto anhelo estar con Él para siempre, porque dice, y así estaremos siempre con el Señor. Como decía aquí el buen hermano, cuando yo vaya al cielo, no quiero ver las calles de oro, no quiero ver a los ángeles, yo quiero ver a Jesús. El Espíritu Santo nos dé esto a cada uno de nosotros y nos sitúe exactamente donde tenemos que estar. Vamos a ponernos en pie, oramos y despedimos esta reunión. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y que es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, Señor, que hace división en las coyunturas y los tuétanos,
entre lo natural y lo espiritual. Tu palabra que discierne las intenciones del corazón. Cuando leemos tu palabra o cuando la oímos como en esta mañana, Señor, tu palabra nos está leyendo a nosotros. Discierne las intenciones de nuestro corazón. Padre, somos tuyos. Nada va a cambiar, Señor, porque estemos debilitados en algún área. Pero esta mañana pido que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros haciendo vida esta verdad. Nuestro Señor Jesucristo vuelve. Él dijo, he aquí, vengo en breve. Que la respuesta de su esposa, que somos nosotros, sea sí, amén, ven Señor Jesús. Dice Señor, la gloria, gracias porque harás esta obra en cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.